¿Por qué la práctica no conviene hacerla con listados repetitivos como se hacía antes? Lo primero es dejar muy claro que nosotros estamos de acuerdo en que la práctica es necesaria, es imprescindible, no solo en aritmética, no solo en matemáticas, sino en la vida. Cuando nosotros queremos que un procedimiento lo tengamos tan incorporado que para nosotros, digamos, no represente ningún problema cada vez que lo tenemos que ejecutar, que lo podamos hacer hasta con los ojos cerrados, necesitamos previamente haberlo repetido muchas veces. El tema es que necesitamos que esta repetición no sea una repetición que no tenga otro sentido más que la repetición del procedimiento y la incorporación. En el laboratorio de números hemos querido que esta repetición, digamos, tenga el sentido de mostrar también qué es la actividad matemática. Y no podemos darnos el lujo de dar una imagen de las matemáticas de que es solo hacer cálculos, que una persona buena en matemáticas es aquella persona que ejecuta los cálculos sin errores y rápidamente, sino que la idea básica que tenemos que tener de qué es hacer matemáticas es resolver problemas. Es por eso que nosotros creemos que la práctica se puede hacer en un ambiente de resolución de problemas. Pero no solo que se puede hacer y por eso lo hacemos, es que nosotros le vemos serios inconvenientes a los listados, aquellos que hacíamos donde había 25 multiplicaciones para practicar, 25 divisiones o lo que sea que estamos practicando en aquel momento. Nosotros creemos que delante de ese tipo de propuestas hay un cierto grupo de alumnos que ya han asumido, digamos, que ya tienen incorporado este procedimiento, que lo que les genera es verdadero hastío. Digamos, ¿para qué me hacen hacer a mí este procedimiento tantas veces si ya desde el primero las hago bien? Si hago las 5 primeras bien, ¿por qué he de hacer las otras 20 también? Entonces les hemos de dar a estos alumnos un sentido para hacerlo. ¿Por qué? No solo porque estos alumnos puede ser que no necesitaran práctica, sino que necesitamos tiempo para que otros de sus compañeros que necesitan práctica puedan llevarla a cabo. Necesitamos entonces un tipo de tareas que nos permitan gestionar esta diversidad en el aula. Que un alumno que ya domina el procedimiento lo ejecute, pero le vea un sentido, le vea que está haciendo eso para resolver un problema, pero que al mismo tiempo nos dé unos espacios a los maestros que nos permita acercarnos a aquellos alumnos que necesitan nuestra ayuda, que necesitan que nosotros nos sentemos con ellos para repasar de nuevo cómo era que funcionaba el procedimiento, para ver si en esta segunda instancia sí que lo incorpora. Tenemos que tener muy claro que las matemáticas se construyen de una manera jerárquica y es muy probable que la primera vez que practicamos un procedimiento, el procedimiento no se ejecuta, no queda interiorizado. Necesitamos darle a los alumnos diversas oportunidades para tener la experiencia de practicarlo y así asumirlo. Pero no podemos jugarnos a que para darle tiempo a algunos alumnos, los otros no entiendan qué es lo que están haciendo. Y es así que aparece un tipo de práctica que está envuelta en la resolución de problemas. Un tipo de práctica que nos permite atender a las diversas situaciones que tenemos en el aula. Para todos practicar, pero además practicar dándole sentido a las diferentes situaciones de nuestros alumnos. ¿Qué tipos de práctica hay? Bien, la práctica la podemos clasificar así de manera molt burda, diguem, en dos tipos. La práctica reproductiva, que es cuando solamente el objetivo de la tarea es practicar el procedimiento. Y tenemos otro tipo de práctica, que es la que la escuela holandesa denomina práctica productiva, que es cuando este objetivo de reproducción de un procedimiento para practicarlo, interiorizarlo, está envuelto de otros objetivos de más alto rango como actividad matemática, fundamentalmente la resolución de problemas.
¿sí? Es así que una práctica reproductiva podría ser un listado de 25 multiplicaciones para hacer, y una práctica productiva sería un problema que requiera que el alumno haga 25 multiplicaciones, pero para resolver un problema que nosotros le hemos planteado. Veamos un ejemplo concreto, ¿sí? Todos nosotros aprendimos las tablas repasándolas, repitiéndolas, nos las preguntaban al derecho, al revés, desordenadas, un día la tabla del 5, un día la tabla del 7, a veces tablas, digamos, mezcladas. Esa era la manera de practicar. Es un ejemplo claro de práctica reproductiva. El único objetivo de aquella tarea era reproducir lo que nosotros sabíamos y habíamos aprendido de las tablas, ¿sí? Y lo que se valoraba ahí es que las supiéramos todas, que no nos equivocáramos, que no titubeáramos, que este era el tipo de cosas que podemos evaluar en una tarea reproductiva. Ahora veamos un ejemplo de cómo esta misma destreza de conocer las tablas podría ser planteada en un entorno de práctica productiva. Nosotros podemos plantearle a los alumnos que queremos resultados de las tablas, pero con una condición. Por ejemplo, que el primer factor sea más grande que el segundo y que estos dos factores multiplicados den como resultado un número de 2 cifras que cumpla el mismo orden descendente, o sea, primer factor más grande que segundo factor más grande que la primera cifra del resultado y a su vez más grande que la segunda cifra del resultado. Para poder completar esta tarea, para poder decir todas las cuaternas de números que verifican estas condiciones, es imprescindible saber las tablas. Y es imprescindible no saber unos resultados aislados de las tablas, sino que saberlos todos y ponerlos en juego de una manera ordenada. ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Ponernos una estrategia que nos asegure que no nos vamos a perder soluciones y que no vamos a repetir. Entonces, por ejemplo, un alumno podría empezar pensando, bueno, pongo el 9 en el primer lugar que tengo. Entonces tengo que mirar resultados de 9 por un número, que nos queden como resultado un número de 2 cifras, pero con esta condición. Y entonces comienzo. 9 por 9, no, ya no me sirve, porque ya los dos primeros no van descendientes. Entonces, 9 por 8 es 72, o sea que sí cumplen esta condición, por tanto lo anoto. Y después sigo, 9 por 6, 9 por 5, 9 por 4, pero miremos, 9 por 4 no me va a servir porque es 9 por 4, 30 y 6. Por lo tanto, yo estoy repasando las tablas, pero lo estoy haciendo con un objetivo muy claro, que es encontrar cuántas cuaternas cumplen esta condición que me han pedido. Y entonces ahí yo no solo verifico las tablas, sino que también verifico si los alumnos tienen buenas estrategias de sistematización de su trabajo y cuestiones que, digamos, tienen mucho más a ver con la actividad matemática que simplemente reproducir las tablas. Pero es importante saber reproducir las tablas para poder hacer tareas que son matemáticamente mucho más interesantes. ¿Cuál es el papel de los maestros a la hora de gestionar sesiones de práctica productiva? Es un papel fundamental. Esa es una de las cosas que tenemos que entender, digamos, de cómo cambia nuestro papel como maestros, digamos, cuando trabajamos en un ambiente competencial, digamos. Porque antes poníamos una lista y lo que pasaba era que todos los alumnos la hacían y cuando iban terminando, algunos muy rápido y otros muy lento, nuestra preocupación era qué le damos a los alumnos que han acabado y cuánto tiempo de espera damos para los otros alumnos. Eso cambia un poco. Una cosa ya la dije, es una de las cosas que nos permite este tipo de planteos de práctica productiva, es que nos da un tiempo para acercarnos a aquellos alumnos que tienen dificultades para ayudarlos, ¿sí? Eso está clarísimo. Pero ahora me gustaría destacar una diferencia importante, que es el hecho de
la preparación de las preguntas que hacemos durante la gestión de aula. Yo creo que esto es un elemento fundamental cuando nosotros gestionamos un aula donde hay resolución de problemas. El papel del maestro pasa mucho por las preguntas que nosotros vamos haciendo a distintos grupos de alumnos dependiendo de las necesidades que estos alumnos tengan. Hay algunos alumnos que tenemos que hacerle un tipo de preguntas que les hagan darse cuenta de que están cometiendo un error, de que deben focalizar más en un tipo de elementos que están poniendo en juego en su práctica que no es buena, o sea, preguntas para reconducir. Y son preguntas, intentamos no dar instrucciones, intentamos siempre que nuestras preguntas sean como muy ilustrativas y sea el propio alumno el que se dé cuenta de cómo tiene que modificar la manera en que está ejecutando la tarea. Hay otro grupo de alumnos en que las preguntas son de ampliación. ¿Y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si los números son de 2 cifras? ¿Y qué pasaría si, en el ejemplo que hicimos hace un momento, si en lugar de ser decrecientes fueran crecientes? ¿Qué pasaría si el resultado va antes de la multiplicación o la multiplicación va después? ¿Qué diferencias hay? Todas estas preguntas los hacen reflexionar de manera profunda. No solo sobre la matemática en general, sino sobre la multiplicación y sobre las tablas de multiplicar, que eran el objetivo del que estábamos hablando. Entonces tenemos estas preguntas que nosotros vamos haciendo a los alumnos para ayudarlos a conseguir los objetivos de la tarea. Hay muchas veces que tenemos que hacer preguntas específicas para reconducir porque los alumnos se están distrayendo y en el sentido de no entender que lo que estábamos practicando eran las tablas y que por lo tanto él lo que tiene que hacer es recurrir, llamar a las tablas para que lo ayuden a resolver esa tarea. Por lo tanto, hay una serie de preguntas que son muy importantes llevarlas al aula. ¿Qué pasa? Estas preguntas las podemos planificar porque necesitamos este tiempo para estar muy atentos para entender qué está pasando en el aula. Entonces no podemos estar pensando dentro del aula qué preguntas vamos a hacer. Hay una cierta parte de estas preguntas que las planificamos a partir de la experiencia. Nosotros hemos enseñado las tablas durante mucho tiempo en este ejemplo y por lo tanto sabemos qué tipo de preguntas podemos hacer a los alumnos. Por ejemplo, si ponen que 9 por 8 les da 63, digamos, entonces le haremos una pregunta para que recuerde en la tabla del 8, digamos, por dónde venía esto, ¿no? Porque, por ejemplo, 9 por 4 sabe que es 36 y entonces el doble no puede ser 63, preguntas de este tipo. Hay unas preguntas que las podemos planificar porque ya hemos tenido tanta experiencia de enseñar esto que sabemos cuáles son los errores típicos que tiene y sabemos cuáles son las preguntas que tenemos que hacer. Hay una cierta parte de preguntas que las podemos planificar porque como nosotros hicimos la tarea antes de ir al aula, sabemos qué tipo de dificultades encontrarán los alumnos y por lo tanto podemos anticipar qué dificultades podemos atacar con preguntas nuestras. Nosotros intentamos que una gran parte de las preguntas planificadas estén incorporadas en la guía, que el maestro cuando lee la guía ya pueda tener un repertorio de preguntas importantes. Pero nada sustituye a que el propio maestro se ponga a resolver la tarea y interiorice y sea capaz de empatizar con sus alumnos cuando la resuelva. Entonces, hay una cierta cantidad de preguntas que son planificables, pero hay otras preguntas que dependen de la contingencia, dependen de cómo sucedan las cosas en el aula. Son imposibles de planificar. Esas preguntas requerirán que nosotros, nuestra capacidad cognitiva como maestros, esté muy puesta para encontrar estas preguntas necesarias, pero que no las habíamos pensado antes. Lo que intentamos es que sean mínimas y por eso es que planificamos mucho antes para minimizar las preguntas contingentes, digamos. Pero habrá estas preguntas contingentes, habrá preguntas que no nos habían ocurrido antes porque tenemos delante 20 y pico de niños que piensan y que por suerte lo hacen y que nos ponen en
en el brete, digamos, de tener que pensar cosas que hasta ahora no se nos habían ocurrido, soluciones que hasta ahora no habían aparecido. Entonces, ahí es nuestro gran momento de que los alumnos nos vean a nosotros como un modelo de resolución de problemas, que nos vean que nosotros también somos capaces de, delante de una pregunta que no sabemos responder, buscar entre cosas que sí sabemos, conectar cosas que sí sabemos, deducir y por lo tanto también, digamos, actuar en consecuencia, ¿sí? Pero que no tengamos ningún problema, que si hay un momento que se plantea una situación que nosotros no sabemos responder, entonces, o que no sabemos responder, no con una respuesta, sino con responder con una pregunta, que no sabemos reaccionar con una pregunta, no hay ningún problema. Eso puede quedar, lo anotamos y el día siguiente, si consideramos pertinente, lo resolvemos de nuevo. Sí que es importante que todas estas cosas que no teníamos previstas y que han resultado en una pregunta, las anotemos, porque eso será para la próxima vez que la planteemos esta actividad, será, digamos, conocimiento ya adquirido. Por lo tanto, la idea básica aquí sobre la gestión del maestro es darle valor a las preguntas, darle valor a la planificación de estas preguntas y no asustarnos cuando vengan situaciones que implicarían que nosotros necesitamos hacer preguntas que no teníamos planificadas. ¿Qué información para evaluar nos proporcionan estas sesiones de práctica? La primera cosa es pensar un poco en qué nos permiten evaluar cuando nosotros hacemos un listado de 25 divisiones para que el alumno resuelva. Si queremos evaluar exclusivamente el dominio de la estrategia, no puede servir, así como sirvió a todos nuestros maestros para evaluarnos a nosotros. Pero si nosotros queremos dar un enfoque más competencial a las matemáticas, un listado de 25 operaciones y que nosotros sabemos ha hecho 18 bien y 7 mal, digamos, ¿qué información nos da sobre ese alumno? Que no lo tiene totalmente aprendido, pero que va en un buen camino. Y lo único que podríamos hacer es poner otra unos meses después o unos días después para ver si hay evolución. Eso sería, digamos, la manera que tenemos de evaluar si nosotros usamos tareas de práctica reproductiva. Las tareas de práctica productiva nos dan mucha más información, porque esta información la dan, ¿no? El ejemplo que hicimos hace un momento nos da información sobre si el alumno sabe o no sabe las tablas, pero además nos da muchísima más información porque nos permite entrever cómo es el razonamiento que ha seguido este alumno para asegurarse que ha ejecutado la tarea, que ha hecho todas las posibilidades, que no se ha saltado ninguna, y a veces ni siquiera es necesario hablar con el alumno, solo de la manera en que registra las soluciones que ha encontrado, nosotros ya podemos entrever mucho más que con un listado. Por lo tanto, nosotros creemos que hacia un cambio de un trabajo más competencial de las matemáticas, se ajusta muy bien el viraje este que pretendemos de pasar de muchas tareas reproductivas a tareas más productivas. Eso no quiere decir de ninguna manera eliminar las tareas reproductivas. Hay un momento, y en el laboratorio de números se lo encontrarán, que cuando nosotros recién presentamos un procedimiento, lo que tenemos que hacer es presentar algunas pequeñas repeticiones, pero son muy acotadas en el tiempo, no abusamos de ellas, ¿sí? O sea que sí que habrá algunas tareas de práctica reproductiva, pero pretendemos sustituirlas tanto como podamos por práctica productiva. Y hay otro momento en que el alumno se encontrará con la práctica reproductiva, que es en la plataforma, pero es que ahí el objetivo ha variado. El objetivo para el alumno es estar inmerso en un ambiente lúdico, está, digamos, en una situación gamificada, y por lo tanto la reproducción de un procedimiento una y otra vez está, digamos, vinculada a que queremos conseguir puntos, y queremos conseguirlos rápidamente porque eso sabemos que nos
nos da más puntos en aquella situación. Por eso la práctica, intentamos que en el laboratorio sea mínima la práctica reproductiva.